Alice, una mujer común de Inglaterra, describió su transición no como un misterio, sino como un regreso al hogar donde el dolor desapareció y el amor esperaba. Su testimonio, capturado en 1967 por el medium Leslie Flynn, revela un más allá tangible y hogareño. La grabación comenzó entre risas y villancicos, una calidez necesaria para contrastar el frío londinense de aquel diciembre de 1967. George Woods y Betty Green, sentados en la penumbra junto al medium Leslie Flynn, no esperaban que una voz tan clara y con un acento tan familiar del East End rompiera el silencio. Alice Green se presentó con una sencillez. «Oh cielos, no querría estar del lado de ustedes ahora, por nada del mundo. Simplemente no querría estar allí. Soy tan feliz aquí». Fueron sus primeras palabras marcando el tono de lo que sería una crónica asombrosa sobre el post-mortem. Alice había vivido en los barrios trabajadores de Londres y luego en Margate, siguiendo una vida sencilla como bautista. Fui a la iglesia ocasionalmente. Mi madre y mi padre eran personas religiosas, pero yo, bueno, simplemente lo tomé con naturalidad, explicó. Cuando la muerte la alcanzó, no hubo confusión ni terror. Su conciencia simplemente se desplazó. Lo más fascinante fue su relato sobre lo que ocurrió inmediatamente después. Asistió a su propio funeral. Fui de vuelta con mi propia gente, ya saben, como todos hacen después de un funeral, relató. Alice, refiriéndose a esa comida tradicional donde los vivos intentan llenar el vacío con pan y té. Por supuesto, todos estaban hablando de mí, y yo estaba allí sentada, observándolos. Nadie me hacía caso y pensé, bueno, no tiene mucho sentido quedarse aquí. Así que salí a la calle. Caminé arriba y abajo y nadie me notaba. Pensé que era una situación de lo más extraña. Fue en ese momento de soledad invisible cuando vio a Will, su esposo, quien había muerto hace casi 40 años en la Primera Guerra Mundial. La reacción de Alice fue maravillosamente humana. Se molestó. Me reí después, pero estaba un poco enfadada con él. Pensé que él había venido a mi funeral. Pensé que habría estado allí esperando. Después de tantos años muerto, ¿qué menos que presentarse? Will, con una paciencia infinita, se acercó, le tomó la mano y le explicó que no era necesario estar en el cementerio. Lo importante era que ella ya había comprendido que su tiempo en la tierra había terminado. Me dijo que no había de qué preocuparse, y lo siguiente que supe fue que estaba sentada en un lugarcito, una habitación agradable en una casa encantadora. Era su casa. Allí estaba también su suegra y otros parientes. La transición no fue un viaje por túneles de luz, sino un paseo hacia una comunidad que ya le esperaba, donde sus dos hijas y su pequeña nieta Bárbara seguían con sus vidas, mientras ella comenzaba la suya en un plano donde el reumatismo terrible estaba a punto de convertirse en un mal recuerdo. Uno de los momentos más vibrantes de la cinta fue cuando Alice describió su asombro por su nueva condición física. Para una mujer que había pasado sus últimos años sufriendo, el cambio fue radical. Había tenido muchos problemas con mis piernas, espantosos. Tenía un reumatismo terrible y no podía ni ponerme el zapato en mi pie derecho. Para salir, tenía que usar una zapatilla de casa, le contó a Betty con una voz que recuperaba la fuerza de la juventud. La liberación del dolor fue su primera gran lección sobre la realidad del plano espiritual. Al caminar con Will, Alice se dio cuenta de que podía moverse sin esfuerzo. Caminaba como cuando era una chica, iba saltando por ahí. Puedo pensar en ello ahora y me río, yo ahí saltando, cuando hasta ese momento había estado cojeando de mala manera. En ese estado de euforia, Alice relató un detalle que provocó risas en la sesión de 1967, un instinto victoriano por el sombrero. Salimos por el camino del jardín de la casa y yo iba a ponerme un sombrero, y me di cuenta de que no tenía ninguno. Fue algo muy gracioso. Nunca saldría a la calle sin sombrero, ya sabes. Y mi marido me dijo, «Oh, no te preocupes por el sombrero, querida». Esta anécdota, aunque parecía trivial,
Ilustra cómo las costumbres terrestres persisten en la mente del recién llegado, incluso cuando el cuerpo ya no lo necesita. Pero el cambio no se limitaba a la ausencia de accesorios. Su propia imagen se había transformado. Alice le describió a Betty cómo su cabello gris y gastado por los años habían vuelto a un estado de plenitud. Mi cabello era justo como cuando yo era una jovencita. Me caía por toda la espalda, negro como el hollín, negro azabache. Tenía un cabello negro hermoso. Por supuesto, me hice vieja y encanecí, y me lo corté. Pero ahora tengo mi hermosa cabellera otra vez. No era una extraña, era ella misma, pero en una versión vibrante, libre de las necesidades y miserias de la carne. Esta restauración no era un milagro aislado, sino la norma en ese plano. Will también lucía joven. Al entrar en la ciudad, Alice vio a viejos amigos que no habría reconocido de no ser por la presentación de su esposo. Estaban tan diferentes. El tiempo hace cosas en la tierra, pero aquí todos eran jóvenes, explicó. Su descripción sugiere que el cuerpo espiritual es un reflejo de la esencia vital, no del desgaste cronológico. Incluso la ropa que vestía era un misterio para ella misma en ese momento. Ahora me preguntas eso, no tengo ni idea de qué llevaba puesto, admitió entre risas. Lo que importaba no era la tela, sino la sensación de ligereza. Alice estaba saltando de alegría en un mundo donde el cuerpo ya no era una carga, sino un vehículo de libertad absoluta, permitiéndole explorar una comunidad que era, según sus palabras, un lugar de lo más agradable y hogareño. No sabía que tenían ciudades cuando estabas muerto, confesó con una honestidad característica. Describió un centro urbano majestuoso, pero con una diferencia fundamental que notó de inmediato. No habían tiendas. Vi toda clase de edificios y lugares grandiosos, como galerías de arte y museos, pero no había comercios. Alice usó comparaciones con edificios londinenses famosos para que George y Betty pudieran visualizarlo, pero aclaró que la belleza era superior. Los edificios parecían hechos de mármol y algunos, bueno, no sé de qué estaban hechos, pero parecían como conchas de nácar, con tonos rosas pálido, malvas y azules. Era una ciudad estética, no de consumo. No había coches ni ruidos de motores, ni el humo negro que recordaba del East End. La gente caminaba en pequeños grupos, había niños riendo y una música maravillosa salía de un gran edificio, relató. Will explicó que no era necesario poseer nada en ese lugar, por lo que las tiendas no tenían sentido. La música, según Alice, no era solo algo que se escuchaba, sino algo en lo que uno podía sintonizarse. Al salir de la ciudad hacia lo que ella llamó el campo, la naturaleza le reveló otra capa de maravilla. La hierba verde era hermosa, de un verde vibrante, y había colores por todas partes. Es como el mundo de ustedes, pero mucho mejor, sin todo el lado desagradable. Uno de los detalles más impactantes de su testimonio fue su interacción con los animales. En ese plano, la jerarquía del miedo se había disuelto. He visto muchísimos animales, áreas enteras de animales mansos. Son maravillosos. Puedes acariciar a los tigres y demás, ya saben. No había jaulas ni sufrimiento. De hecho, Alice explicó que incluso los materiales que usan para sus decoraciones y cortinas no provienen de seres vivos. Nada que sufra se usa aquí. Incluso el cuidado del jardín de Will reflejaba esa ética de respeto por la vida. Él ama su jardín, cultiva flores hermosas. No sentimos la necesidad de sacarlas de la tierra. Cuando lo haces, estás destruyendo una vida, ¿verdad? Las flores en ese mundo no solo eran visuales. Alice describió caminar entre flores tan altas como árboles que emitían su propio sonido. La naturaleza crea su propia música. Caminas entre ellas y el perfume y los colores se mezclan con el sonido. Para Alice, este entorno era la perfección. No había oscuridad. Aunque sentía un tipo de cansancio mental, este se aliviaba con un descanso que no era exactamente dormir. Nunca he visto que oscurezca aquí, afirmó.
Estaba en un mundo de luz perpetua, rodeada de pájaros de colores brillantes y una paz que la hacía sentirse completamente en casa. Es muy real y muy hogareño, repetía como si quisiera convencer a Betty y a George. A medida que Alice se asentaba en su nueva realidad, descubrió que la vida allí no era una jubilación estática, sino una oportunidad para explorar capacidades que en la Tierra le habrían parecido ciencia ficción. Betty Green, siempre curiosa por la mecánica de ese mundo, le preguntó sobre los lugares de conocimiento. La respuesta de Alice reveló una estructura educativa fascinante. He estado en muchos lugares. Supongo que los llamarías como bibliotecas, explicó Alice. Pero estas no eran bibliotecas de estanterías polvorientas y silencio sepulcral. Tienen cada libro que vale la pena leer. Cualquier libro de valor está allí. Y puedes bajarlo y leerlo. Pero, de nuevo, no tienes que leer realmente. Es algo gracioso, ¿verdad? Uno pensaría que no tendría sentido tener libros, relató con ese tono de asombro que impregnaba toda la cinta. Cuando George Woods le preguntó cómo asimilaban entonces la información, Alice describió un proceso de transferencia de conciencia. Bueno, no lo sé, es como si el libro te hablara. Realmente no lo hace, por supuesto. Es como si pudieras sentarte allí, cerrar los ojos, sostener el libro en tu mano y todos los sucesos del libro se te muestran. Para Alice, este método de lectura eliminaba la barrera de la interpretación errónea. En lugar de tener tu propia idea, que puede no ser lo que se pretendía, puedes obtener las impresiones de pensamiento idénticas de la intención del autor. Esta descripción sugiere que, en ese plano, el lenguaje escrito es solo un vehículo para una comunicación mental directa. Alice estaba aprendiendo a usar sus facultades psíquicas para absorber siglos de sabiduría sin el esfuerzo mecánico de la vista. No me preguntes cómo se hace porque no lo sé, admitía con humildad, reafirmando que seguía siendo la misma mujer sencilla de siempre, solo que en un entorno con leyes físicas distintas. Pero su gran pasión, lo que realmente hacía brillar su voz en la grabación, era el teatro. Oh, yo era una fanática del teatro, me encantaba. Recuerdo los viejos tiempos, solía ir al Old Vic y a todos esos lugares. Disfrutaba mucho, aunque no siempre los entendía, pero siempre me gustaron. En su nueva vida, el arte dramático era una realidad vibrante. Hay teatros con escenarios hermosos, obras y actores maravillosos, haciendo obras antiguas que recuerdo haber visto y muchas nuevas. He visto de todo. Alice pasaba tiempo también creando. Estoy aprendiendo a hacer varias cosas, fabricando cosas para las casas de la gente. Suena tonto cuando lo digo, lo sé. Decoraciones de materiales. Supongo que las llamarías cortinas, pero no las necesitamos. Nuestras casas son reales, tenemos sillas y las necesidades. Describió materiales que se asemejaban a hilos y telas, pero con texturas que respondían al pensamiento y al esfuerzo creativo. Hay toda clase de hilos y materiales que puedes confeccionar a tu gusto, y no solo es que pienses en ello, tienes que poner algo de esfuerzo detrás. Esta distinción es crucial. El mundo de Alice no era un lugar donde todo aparecía mágicamente sin intención, sino un plano donde el trabajo se convierte en una forma de juego y expresión personal. Alice se mostraba notablemente tranquila respecto a su posición en ese vasto universo. Cuando George le preguntó si había visto los planos superiores, su respuesta fue un testimonio de paz absoluta. No, estoy muy contenta donde estoy. Eso vendrá después, supongo. Para ella, no había una ambición competitiva por ascender. La felicidad de su hogar con Will y su jardín era suficiente. Algunas personas dicen que uno no debe de estar demasiado contento, porque si no, no progresas. Bueno, yo estoy contenta como estoy, y por supuesto, eventualmente progresaré, sin duda. Pero siento, ¿qué es el tiempo?, reflexionó Alice. Esta pregunta retórica capturó la esencia de su nueva existencia. En un lugar donde no hay oscuridad y el sol no marca el paso de las horas, el concepto de urgencia desaparece. Espero que el tiempo de ustedes llegue, bromeó con Betty y George, provocando risas en la habitación.
La mecánica del viaje en su mundo también surgió en la charla. Aunque prefería caminar, Alice admitió haber experimentado el transporte instantáneo. He estado con personas que han ido a otros lugares y ha sido a través de algún tipo de poder de concentración. No eres consciente del movimiento como tal, es solo que todo a tu alrededor cambia y estás en un lugar diferente. Pero no he hecho mucho de eso. Estoy muy contenta, ¿ya ven? Esta satisfacción de Alice es uno de los rasgos más humanos de su testimonio. Representa a la persona que, tras una vida de esfuerzo, finalmente encuentra un descanso que no es olvido, sino plenitud. Antes de despedirse, Alice envió un mensaje cargado de la espiritualidad sencilla que la caracterizaba. Espero que ustedes dos tengan una muy feliz Navidad, y espero que estén en paz y tranquilos. Y bueno, ya saben que el poder del Espíritu Santo está con ustedes y estarán rodeados de almas que los aman y los ayudan. Cuando Betty le devolvió el deseo navideño, la respuesta de Alice fue una lección sobre la perspectiva espiritual. Gracias, aunque por supuesto nosotros no tenemos la Navidad como ustedes. Eso es una cosa hecha por el hombre, ¿no? Con un sencillo bye bye, la voz de Alice se desvaneció, dejando tras de sí un silencio cargado de asombro. Amigos, no olviden darle like, suscribirse, compartir. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. También pueden hypearlo. Eso es muy importante para que YouTube siga recomendando este video. Y les voy a dejar un video de este lado para que sigan disfrutando del canal. Nos vemos en el próximo video.